Muy buenas tardes, mis queridísimos patriotas, con una nueva información del día de hoy. Estamos a 4 de octubre del 2024 con una información muy buena de la mañanera del día de hoy de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la conferencia, muy buena, excelente, una gran mañanera. Se mencionó, como ustedes lo saben, ayer de último minuto, la votación que tuvieron los magistrados, los ministros, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queriendo, intentando, tumbar el plan C, la reforma. En primer lugar, no se puede. Ahorita les voy a explicar por qué no se puede. Como se los mencionaba yo el día de ayer, precisamente, como les había dicho, chequé la Constitución, aparte de checar la Constitución, le di una ojeada, una revisada, todo eso, y pues no, no se puede. Aparte de todo eso, el día de hoy dio una explicación muy sencilla, muy amplia. Pues nuestra presidenta fue maestra, su mamá fue maestra, entonces obviamente se imaginarán, es algo totalmente incongruente lo que hicieron los jueces. Exactamente querían, y estuve a punto de caer en su juego, yo estuve a punto de caer en su juego. Y yo creo que estuve viendo videos, todo esto de información, y varios cayeron en su juego. Pero bueno, déjenme les explico algo breve y rápido de lo que pasó en la mañanera. Se hablaba de lo del huracán. Bueno, ahí ya se activó el plan de N3. Han estado ya entregando despensas. Se entregaron más de 12,000 despensas, 12,054 despensas a las personas que sufrieron daños en el estado de Acapulco, en la ciudad de Acapulco y alrededor. Entonces, también no solamente eso, también se mencionaba en otro punto, en otro punto que yo voy a mencionar, y yo creo que muchos reporteros no lo detectaron, inclusive hasta medios de información alternativos, como los que damos la información a través de YouTube o a través de TikTok, no se detectaron o no se percataron de esto. Esto es algo muy importante, un reportero de Sonora llamado Damián Duarte, de Sonora Powers. En primer lugar, fíjense nomás, trabaja aquí en el país y tiene un nombre mitad mexicano y mitad gringo. Sonora Powers. Sonora, pues el estado de Sonora. Powers, pues, es en inglés. Obviamente, pues, ¿qué se espera? Menciona que desde que entró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora, a la empresa, refiriéndose que la política era una empresa. No, señor, yo le digo, no, señor, y no se equivocó, lo hizo intencionalmente. La política, en primer lugar, no es una empresa. Lo toman así los gringos, el gobierno de Estados Unidos. Aquí en México no se toma como la política como una empresa. La política es algo muy serio, de mucha seriedad, porque detrás de ellos no es lo mismo que una empresa, porque detrás de ellos está la carga de todo un país, de toda una población, de todo un municipio, de todo un estado. Entonces no se le llama empresa. Sí, hay empresas que manejan, pero ¿cómo hay empresas
que han crecido al abuso de los trabajadores, han generado acaudalado, amasado grandes fortunas con los trabajadores y no se ve el reflejo de ello en los trabajadores, porque los trabajadores son los que le están apoyando a convertirse en un acaudalado muy fuerte. Entonces ahí se equivocó y de ahí yo sí le digo, está muy mal y ya desde hoy quedó mal parado, por lo menos en mi canal de comunicación. Damián Duarte, de hecho hasta lo subrayé, lo que dijo para tenerlo presente y que no se nos pase de Sonora Powers, porque ahora dos personas de Sonora, yo no estoy en contra de la gente de la frontera, pero sí es muy diferente la gente de la frontera que la gente del centro y sur del país. Pero bueno, México está creado por un mosaico de culturas grandísimo. Bueno, vamos a pasar a otro tema, precisamente de el día de hoy. Son 200 años de la comulgación de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y también el día de hoy la presidenta estuvo en Veracruz, en el puerto de Veracruz, porque también se cumplen 200 años de la Marina Armada de México, de las primeras defensa nacional, podría decirse. Y va a dar unas palabras allá, pero el día de hoy la mañanera estuvo muy buena, porque veníamos de un virreinato. Entonces se tenía que hacer la Carta de Derechos, que es la Constitución, nuestra Carta Magna, la que de donde se tiene, no es un papel con letra muerta, es como se tiene que dirigir los funcionarios, el país de la nación. Por eso es que nosotros debemos de estar muy atentos cada vez que se hacen reformas a nuestra Constitución, porque de ahí emanan las leyes, pero la fuerza emana del pueblo, el poder emana del pueblo. Eso es algo muy cierto. Y se mencionó algo de esto. Y también de lo que le preguntaban, precisamente de la votación que hicieron ayer los ministros de la Suprema Corte, que fueron 8, pues obviamente los traidores, como yo les he mencionado, los traidores a la patria, porque están protegiendo intereses personales. Aparte de todo, protegen intereses del exterior. Ya es a ojos vistos, a kilómetros de distancia, se ve los desvíos de recursos, los fondos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se han hecho por parte de Norma Piña y estos ministros, estos porque lo que intentan hacer es desestabilizar. Ahorita el día de hoy es desestabilizar el país. ¿Y de qué manera? Pues el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a través de Claudio X González, de María Amparo Casar, y por ahí se va a salir a flote
Yo les he mencionado la caca flota, va a salir a flote a alguien más, de mí se acuerdan, si no es cierto esto que les estoy mencionando, la caca flota y va a salir a flote que hay alguien más que está financiando esto. Obviamente están utilizando en Estados Unidos a la CIA, a la DEA, a la ATF, hasta el FBI lo han estado utilizando, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, cuando ellos están copiando la reforma que se está haciendo aquí en México, que no lo quieran aceptar porque ellos quieren sentirse los pensadores, pero no es cierto. Los mejores y los más grandes y los más importantes inventores del siglo XX y del siglo XIX, la verdad es que en su mayoría, bueno, no vamos a exagerar, no hay que exagerar, pero gran parte han salido de México, Hay que, Estados Unidos protegió, que dice que, que Tomás Alva Edison era de Estados Unidos, cuando no es cierto. Hay otros registros, hay otras cosas que yo he leído donde se menciona que era de aquí de Zacatecas. Pero Estados Unidos siempre ha querido acaparar todo, ha aprovechado lo que por los gobiernos conservadores no se ha podido hacer aquí en México. Por eso se quitaron del camino, porque no tienen una visión de país, de querer al país, a la patria, como debe de ser un funcionario. Debería de hacer un juramento antes de convertirse en un partido político o algo así. Debería de haber un juramento a la nación, a la patria, por proteger el país sobre todo, porque como funcionarios públicos ese es su trabajo, defensores de la patria y de la nación, y quitar esas palabras que dijo este periodista, que no puedo decir la palabra, empresa. No es una empresa, es la política de los Estados Unidos mexicanos, algo más profundo. Si él no lo alcanza a comprender, pues qué tonto, la verdad. Se mencionaba también en otro tema, se mencionaba de las nuevas apoyos hacia o becas, pero ahora se van a llamar las siguientes becas. Acuérdense que ya nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó las becas Benito Juárez, que eran de, creo que 1,800 pesos, ahora se van a dar 700 pesos más, y esto va a contribuir porque cada vez que, si tienen un hijo más, pues les va a llegar 700 pesos más de... Las Benito Juárez eran universal, tuvieran los hijos que tuvieran, era de 1,800, pero si tienen, va a haber como conteo de hijos, va a haber como un censo, y si tienen un hijo más se les va a apoyar con 700 pesos más. Aparte de todo esto, también Norma Piña, vuelvo a mencionar a Norma Piña porque esto del Poder Judicial es algo muy importante. Lo que quieren hacer es pues nomás llamar la atención, porque la reforma al Poder Judicial ya pasó, como se los mencionaba, ya pasó, y ya no pueden hacer nada porque ya está plasmada en nuestra Constitución. Apareció en el Diario Oficial de la Federación antes de que nuestra presidenta tomara protesta, cuando todavía teníamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y había pasado y se había subido al Diario Oficial de la Federación. Entonces, esto ya pasó. Entonces no pueden hacer absolutamente nada porque ellos no tienen, esto no les compete a ellos, esto no está en su cargo de ellos. Se quieren
a hacer cosas que no les competen. Y pues bueno, miren, aparte de todo esto, hay dos artículos muy importantes que se deben de leer. Hay que leer, para los que no saben hacer cuentas ni nada de eso, el artículo 17, el artículo 19 y el artículo 135 de nuestra Constitución. El 39, el poder dimana del pueblo. El 135, los únicos que tienen la facultad para hacer esto es el Congreso de la Unión por las dos partes, refiriéndose a los diputados y senadores. Nada más. Ahí no menciona que lo puedan hacer los del Poder Judicial. Por eso existen los tres poderes. Y cada poder tiene que hacer su trabajo en específico. Entonces, esto hasta el día de hoy le preguntaron, les voy a dejar el video donde le preguntan a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como insinuando que querían hacer un golpe de estado blando, y dice ella: yo lo que creo es que es un golpe guango o aguado, un golpe aguado, un golpe guango. Esas son palabras de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No tienen bases ni sustento, y ellos mismos lo deben de saber. Si saben leer y escribir, ya que están en esos cargos, pues deben de saber leer y escribir. Entonces ellos mismos lo deben de saber. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está teniendo convicción, está teniendo estrategia, como un gran estratega, es una gran estratega. Hasta el día de hoy se ha comportado como una gran estratega, con experiencia, con bastante experiencia. Entonces hay que mencionar esto, y que no se nos olvide, los que están interviniendo respecto a este tipo de temas, precisamente de lo del Poder Judicial, pues obviamente ya se los he mencionado. A través de Claudio X González y sus mexicanos a favor de la corrupción, María Amparo Casar, Ken Salazar, la DEA, la CIA, la ATF, el FBI, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia por parte de los Estados Unidos, porque son unos intervencionistas, y hasta el día de hoy no les ha quedado claro que nuestro país no es su patio trasero. Nuestro país es libre, soberano y independiente. Entonces, el día de hoy, que les quede claro, que se oiga y que se oiga lejos. México es libre y soberano, y no se va a someter a ningún país extranjero, llámese España o llámese Estados Unidos. No se va a someter a ningún país que venga nada más a querer vernos la cara. Entonces, se estuvieron tomando temas, quieren seguir desestabilizando, desinformando, pero las votaciones no están en peligros. Tengan tranquilidad, porque las votaciones en junio se van a llevar a cabo, de jueces, ministros y magistrados. Entonces no se preocupen, van a venir las votaciones, jueces, ministros, no hay, como les he dicho, no hay argumento, y esto que salieron a decir, pues son
pues ahora sí que puras incongruencias, puras estupideces por parte de personas estudiadas, por parte de personas que son intelectuales. Imagínate, son intelectuales. Imagínate si no fueran intelectuales. Cabrón. Aparte de todo esto, se hacía un llamado a la ley electoral, para que esto, pues ya se había examinado, ya se había, o sea, ya no hay nada que hacer. Mencionó ahí lo de las coaliciones y todo esto. Mira, para no extenderme más, te voy a dejar el video para que lo veas. Y recuerda que si te gustan mis videos, si te gusta la información que doy, a veces se me pasa una que otra cosa. Les pido una disculpa, pero si te gustan mis videos, dales like, suscríbete, es totalmente gratuito y recuerda apretar la campanita de notificaciones que marque negro, que te diga que todas, para que cada vez que esté subiendo videos la plataforma te avise que estoy subiendo un video nuevo. Y recuerda, muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por tus likes, recuerda dejarme tu poderosísimo like para llegarle a muchas más personas. Y pues bueno, pues muy buenas noches, queridísimo patriota, que Dios te bendiga, muchas gracias y hasta luego. En este maravilloso recinto, el Archivo General de la Nación, se encuentra el manuscrito original de la Constitución de 1824. Esta Constitución representa el ideal insurgente para constituir una república. Fue la derrota de los monarquistas, defensores de privilegios para unos cuantos. Tras 11 años de batallas, en septiembre de 1821 se consumó la independencia a través de una alianza entre realistas e insurgentes. Cuando se consuma la independencia, se implantó una monarquía bajo el imperio de Agustín de Iturbide. Y esto representaba lo contrario a los principios de quienes iniciaron la gesta independentista, como Hidalgo, Morelos y Guerrero. En algunos documentos, como los Sentimientos de la Nación o la Constitución de Apatzingán, se había propuesto un gobierno republicano. Aquí, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, se reunió el Congreso Constituyente que firmó la Constitución de 1824. Aquí se puede observar la trayectoria histórica de las constituciones de nuestro país. Durante el imperio de Agustín de Iturbide, ya en 1822, se formó un Congreso Constituyente que tenía el objetivo de formular una constitución. Como esto iba en contra de los intereses imperiales de Iturbide, decidió disolver el Congreso. Y entonces el descontento pues no se hizo esperar. Varias provincias quisieron separarse de la nación y volverse independientes, y ante esta crisis, Agustín de Iturbide tuvo que abdicar. En noviembre de ese año se integró un nuevo congreso en donde participaron personajes que estaban en favor de instituir una república federal. Los intereses conservadores y monarquistas ya estaban francamente debilitados. Nos encontramos ante un documento encuadernado, forma de libro, con forros de piel, remates dorados. Para cuidar un documento tan importante como estos, el Archivo General de la Nación tiene un espacio que se denomina bóveda de seguridad. En su título primero, este libro establece los principios fundantes de la nación mexicana. Dice que la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia.
En su título segundo establece la forma de gobierno de la nación, así como sus partes integrantes, y establece este principio fundacional que tenemos hasta el día de hoy, la división de poderes, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Gracias, doctora. Con su permiso, Presidenta de la República, buenos días a todas, a todos ustedes. ¿Por qué es importante que el pueblo de México recuerde la Constitución promulgada el 4 de octubre de 1824, exactamente hace 200 años? Porque tenemos un pasado común que nos ha hecho nación, porque esa Constitución logró armar una república que fue capaz de integrar los suelos tostados de Veracruz con el esplendoroso desierto de Sonora, porque esa Constitución unió lo que estaba a un paso de separarse y logró sobreponerse a contrastantes geografías, sociedades y culturas. Veníamos de un pasado virreinal donde la Nueva España era parte integrante de la monarquía española. Con la consumación de la independencia, el imperio no logró formar constitución. La monarquía mexicana no sobrevivió. Sin embargo, el poder no conoce vacíos. El poder fue asumido por las provincias que se movilizaron. Las 4 provincias más radicales, entre las que se cuentan Oaxaca, Yucatán, Jalisco y Zacatecas, decidieron que la forma de gobierno debía ser la República Federal para asegurar su autonomía. En 1823 quedó dibujado el federalismo. Con el acta constitutiva del 31 de enero de 1824, la Carta Fundamental de octubre de aquel año y las 19 constituciones estatales, se dio vida a la República Mexicana. Con la República Federal, los diputados constituyentes encontraron una fórmula novedosa, audaz, arriesgada, en la que las distintas entidades podrían encontrar su lugar. El nopal representa las partes que se decidieron por el Pacto Federal. Ningún pueblo es superior a otro. Hemos recordado la guerra de insurgencia, las leyes de reforma y la revolución de 1910, pero también es fundamental recordar los momentos en que nos hemos constituido y las gestas de esta transformación. Las jóvenes generaciones deberán saber que esto costó vidas, luchas, infinidad de debates por confirmar cuál sería la mejor forma de gobierno. Es nuestro deber moral recordarlo porque este día, hace 200 años, se sentaron las bases para formar una nación, la nuestra. Mexicanos y mexicanas nos debemos a ese pacto federal. Por él tenemos un gobierno representativo, por él se ha ejercido la división de poderes, la integración del territorio. A partir de él hacemos valer nuestros derechos y obligaciones ciudadanos. Por ese pacto elegimos a nuestras autoridades y estamos puestos a la defensa de la soberanía nacional. Nuestra República ha demostrado no solo su viabilidad y consistencia, ha demostrado su permanencia, potencia cultural a nivel mundial. Por eso las campanas deberán repicar, las salvas deberán sonar, los himnos deberán entonarse. Todos los que vamos a pie debemos voltear a aquellos constituyentes de 1824 y reconocer su valía. El pasado está contenido en nuestro presente. Lo que somos como nación es lo que hemos sido a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias.
Bueno, pues este es el… Ya me dijeron que hay una tómbola, ¿no?, en la mañana. Yo no sabía. A ver, vamos primero, hay tiempo, vamos a ver si alcanzamos a varios. ¿Sobre el tema de las becas? Ah, sí, pues es la misma pregunta que traen todos, ¿no? A ver, vamos por acá. Sonora, a ver. Y luego tú. Y Hola, luego ¿qué dos tal? de acá. Buenos días, señora presidenta, un gusto. Bueno, quiero antes que nada pues felicitarle. Yo soy Demian Duarte de Sonora Power. Felicitarle por su llegada el pasado primero. Se inaugura una nueva era en este país y creo que es importante esta visión de que es tiempo de mujeres. Yo lo saludo con mucho gusto, con mucho honor y con mucho privilegio de estar aquí con la oportunidad de dialogar con usted. Mire, recuerdo que en alguna ocasión cuando empezaba este asunto de la precampaña, yo en Nogales le decía que en usted confiábamos. Creo que usted debe recordar ese momento cuando apenas estaba perfilándose a esta importante empresa de convertirse en la primera mujer presidenta. Y mire, la felicitación yo se la extiendo al asunto de la congruencia con la que se ha comportado, válgame, pues en esta primera semana. El primer tema, la memoria histórica, muy importante, el asunto del 68, usted dice es hija del 68, nosotros también. Al final de cuentas, nuestros padres emprendieron luchas importantes en la izquierda de muchas maneras, y bueno, pues al final de cuentas nos dieron esta identidad que hoy tenemos como país. Y bueno, el asunto también del género es muy importante. Su gobierno es el primer gobierno que habla justamente de esta necesidad de que haya igualdad, pero igualdad sustantiva, además, que es un concepto muy importante. En este concepto, presidenta, yo le quiero plantear el asunto que a mí me ha generado molestia, seguramente a muchos también, de la misoginia que prevalece. Mire, en los últimos días ha circulado un video de un actor, Rafael Inclán, que bueno, se refirió después de su triunfo, porque esto fue en junio, a que tendríamos una ama de casa por 6 años. Y ha habido otro término que no lo voy a repetir porque es muy peyorativo, al que algunos opinólogos, representantes de la oposición, yo le digo la oposición mediática, se refieren a usted de manera que me parece muy negativa. Yo le quiero pedir su opinión sobre este contexto justamente de la misoginia y el ánimo de descalificar pues a la primera mujer que es la presidenta de todos los mexicanos. ¡Hey! ¿Cómo están? Bueno, les cuento que me animé a solicitar PlataCard. Yo creo que es la tarjeta que es la presidenta de todos los mexicanos. Primero hay esta idea de hace tiempo, desde la campaña, que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos 6 años, del 24 al 2030. Pues él se fue a Palenque y ahí está desempeñando su nuevo periodo de reflexión y escritura. Y la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Y ayer, pues, en la salutación que se hace cuando llega un presidente, o presidenta en este caso, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Esta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, pues es parte de una cultura machista. Y es algo que, así como vamos a seguir hablando de la discriminación por situación social, por color de la piel, también vamos a seguir hablando del machismo, porque eso se tiene que desterrar en nuestro país. Todos somos iguales ante la ley y además ahora queremos que se reconozca la igualdad sustantiva en la Constitución. Pero lo que a mí me parece más lamentable es que se utilice la palabra ama de casa como algo peyorativo. No. Yo soy presidenta
abuela, mamá y ama de casa, y con orgullo. Todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar, merecen absolutamente todo nuestro reconocimiento. Realizan un trabajo que nadie reconoce. Todos los días se levantan, despiertan a los niños, preparan el desayuno, les dan de comer, los llevan a la escuela, regresan, ya están preparando la comida, limpian la casa, preparan la comida, van por los hijos a la escuela, regresan, les dan de comer, después les ayudan a hacer la tarea y después vuelven a limpiar la casa y después llega el marido y también lo atienden y al otro día lo mismo. Parece como un trabajo menor. A ver, a todos los que no hacen ese trabajo los conmino a que realicen el trabajo de la tarea del hogar. Tiene su complejidad, ¿eh? O la otra, las mujeres que son amas de casa y además dejan a los hijos en la escuela, se van a trabajar, regresan a recoger a los hijos a la escuela, a veces comparten esta tarea con la pareja, que así debería ser, a veces no, y entonces ahí está lo que se llama la doble jornada, porque salen a trabajar y aparte la jornada del hogar. O en otro caso, las mujeres que salen a trabajar y que contratan a una mujer, una trabajadora del hogar, para que realice esas tareas, que como decía ayer, despectivamente y de una manera lamentable, hay muchos que se sienten que se quedaron en la colonia y les llaman sirvientas. No, eso se acabó, el esclavismo no existe en nuestro país. Se llaman trabajadoras del hogar, salen de sus pueblos, muchas veces con muchas penurias, tienen a sus hijos, muchas de ellas madres solteras, y realizan un trabajo digno, que además, por ley, tienen que tener seguridad social. Entonces, a todos aquellos que crean que por decir ama de casa es despectivo, no. Nosotros nos vamos a encargar también como mujeres de reconocer el trabajo de todas las mujeres que realizan en el hogar. Esa es una de las razones por las cuales estamos apoyando a las mujeres de 60 a 64 años, que cuando ya crecieron los hijos, ahora cuidan a los nietos o a las nietas, pues que tengan, muchas de ellas no tienen ni siquiera un ingreso propio, no tienen autonomía económica y ahora pues van a recibir un apoyo del gobierno para que puedan tener al menos un poco de recursos para ellas. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Claro que sí. Además de ser tiempo de mujeres, creo que debe ser tiempo de hombres solidarios, ¿verdad? Que es un asunto también importante en la formación que tenemos que tener. Presidenta, mire, el arranque de su administración también ha dado una nota que es muy interesante. El peso, el superpeso se sigue fortaleciendo. Hoy amanece en niveles de 19 pesos con 20 centavos por dólar. Es un asunto que es relevante. Se escribió una página importante en nuestra historia financiera al cierre de la administración del presidente López Obrador. Es el primer presidente desde Manuel Ávila Camacho que logra un resultado positivo en la cotización del tipo de cambio, con esta ganancia que cerró con un 4% de ganancia frente al dólar respecto al nivel en el que asumió la administración. Usted en los primeros 2 días pues ya logró una revaloración de aproximadamente el 2% de nuestra moneda. Esto me da pie a preguntarle, mire, usted es científica, sabe que lo que no se puede medir pues no existe, ¿verdad? Porque no se puede corregir. El asunto es que yo le quisiera preguntar qué tipo de expectativas económicas hay de su administración. Usted en los 100 compromisos y también en el mensaje que ofreció en la Cámara de Diputados hablaba, bueno, de este empeño por hacer de México un país muy atractivo para la inversión, la construcción de infraestructura. Ayer habló de la necesidad de que los salarios mínimos sigan incrementándose en niveles anuales del 12%. Todo esto prefigura un buen ambiente, evidentemente, para la economía. Yo preguntarle si ya
ya tiene usted visualizado cuáles son los objetivos en materia económica, qué tipo de crecimiento, cómo cree que va a comportarse el tipo de cambio? Hay factores importantes, por ejemplo, las reservas del Banco de México pues están en niveles récord actualmente, 226,000 millones de dólares, si mal no recuerdo, es el dato. Entonces, la economía, como usted sabe, es muy importante, es un tema muy relevante para todos nosotros, porque al final de cuentas, a cómo le va a la economía del país es a cómo nos va a todos los mexicanos. Entonces, preguntarle las perspectivas que usted encuentra en este asunto. Sí. Estamos preparando el paquete, lo que se llama el paquete económico, para presentarlo en noviembre al Congreso. Entonces ya invitaría yo al secretario de Hacienda para que hace unas 2 semanas más o menos, para que se pueda presentar qué es lo que estamos visualizando. Vamos a cerrar bien, hay recursos, el presidente López Obrador se aseguró de que hubiera recursos suficientes para un buen cierre de año, y el próximo año, como lo dijimos, estamos planteando una disminución del déficit y esquemas también de mejora de la recaudación que no tienen que ver con reforma fiscal, sino mejora en aduanas, en el propio SAT y algunas acciones importantes que vamos a desarrollar para poder incrementar aún más los ingresos, además de pues seguir con que no haya condonación de impuestos y que no haya evasión fiscal. La economía de México está fuerte. Muchas veces se decía que el cambio de la paridad peso-dólar tenía que ver con la reforma al Poder Judicial. No es cierto que el día que se aprueba la reforma al Poder Judicial, el peso retoma, se aprecia ese mismo día y al siguiente día también. Entonces, no, en realidad no tenía nada que ver. Son asuntos internacionales, porque somos una economía que está vinculada con la economía del mundo, y lo que ocurre en Estados Unidos particularmente pues tiene implicaciones, y también lo que ocurre en otras partes del mundo. Particularmente ocurrió hace unos meses un aumento de tasa en Japón, y eso hizo que pues se movieran los capitales internacionales. Pero la economía de México está bien, está fuerte. Eso se logró con el humanismo mexicano, y por eso vamos a continuar con la política de fortalecimiento del mercado interno, y ya presentaremos el paquete económico pronto. A ver acá, ¿qué había dicho? ¿Qué tal, doctora? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia ayer de dar entrada para saber si puede realizar esta controversia en contra de la reforma judicial. Me gustaría conocer su opinión, sobre todo porque 2 de las ministras consideraron que esto era un golpe de Estado técnico. Me gustaría saber cuál es su posición al respecto a estas acciones de la Suprema Corte. Sí. Le pedía a Paulina que hiciéramos una presentación para que recordemos cómo es que nuestra coalición tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cuál fue el resultado de la elección? ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? ¿Cuál es la votación que se obtuvo y por qué que no ha tomado una decisión? ¿Acepta lo que le plantea la Corte, algunos ministros de la Corte, para analizar la constitucionalidad de la Constitución, que está totalmente fuera de norma? Entonces vamos a resolver. A ver, primero para todos los adversarios, los que no están de acuerdo con lo que se está aprobando, es una decisión del pueblo de México. Hay que recordar que el 5 de febrero del 2024 el presidente López Obrador presentó 20 reformas constitucionales a
las envió a la Cámara de Diputados, o 18 constitucionales y 2 de leyes secundarias. A partir de esa fecha, previo a la jornada electoral, a la campaña, empieza a analizar la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, estas reformas. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial. Lo que se planteaba en la reforma al Poder Judicial, esencialmente, que jueces, ministros, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean electas por voto popular. Durante toda la campaña, quienes me acompañaron, que algunos están aquí, saben que yo en plaza pública explicaba siempre lo que llamábamos el Plan C, y ahí explicaba lo que significaba particularmente la reforma al Poder Judicial. Y explicaba que para poder transformar al Poder Judicial, que por qué se requiere transformar, pues también aquí el presidente López Obrador dio varias veces decisiones del Poder Judicial que tenían que ver incluso con liberaciones de delincuentes, de la delincuencia organizada. No solamente asuntos mercantiles, sino también liberación de delincuentes, sabadazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en campaña ponía yo a votación en la plaza pública. ¿Quién cree que deba seguirse eligiendo a ministros de la Suprema Corte? ¿Por los senadores? ¿O quién cree que debe elegirse por el pueblo de México? Es decir, hicimos campaña planteando la reforma al Poder Judicial y las otras reformas. El 2 de junio ganamos con esta diferencia de votación. En el caso de la presidencia, obtuve 35.924.519. ¿Cuánto obtuvo la candidata del PRIAN? 16.502.697 y Movimiento Ciudadano 6.2 millones. La votación más alta que se haya tenido en la historia. Ahora, diputados y diputadas. Fíjense nada más, son 300 distritos electorales en el país. La coalición ganó 256 diputados y diputadas, y en votación directa ganaron solo 42 distritos, el PRIAN, solo 42 distritos. Esta es la votación directa de mayoría, y Movimiento Ciudadano solo ganó un distrito. Adelante. Primero, si me ponen la redacción de la ley electoral. La redacción. Bueno, de ahí se inventaron algunos de que la designación de diputados plurinominales era una sobrerepresentación, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la ley, la anterior? Entonces, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 16, numeral 1, dice: la votación nacional emitida para diputados plurinominales se divide entre el total de diputaciones plurinominales, o sea, 200, para obtener el cociente natural. Así lo dice tal cual. O sea, la ley dice la fórmula para obtener el número de diputados y diputadas plurinominales. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo hizo el INE y después lo ratificó el tribunal? Pues el cociente natural eran los votos por diputados y diputadas entre las 200 diputaciones, y eso es el cociente natural. Adelante. Después el artículo 15, numeral 2 dice: para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos de las candidaturas sin registro, las candidaturas independientes
y restar lo de los partidos que no hayan obtenido su registro. Así lo dice la ley, tal cual. Se hace la fórmula. Adelante. Artículo 17. Cuando sobren diputaciones para repartir tras aplicar el cociente natural, estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos. Es decir, se hace el cociente y lo que sobra pues se reparte entre los partidos. Sobraban 3 diputados y se repartieron entre los distintos partidos. Adelante. Bueno, así tal cual se hicieron las ecuaciones, las fórmulas matemáticas que dice tal cual la ley. El resultado final el resultado final del número de diputados y senadores, el total de tenemos, ¿cuántos son, Mario? ¿Cuántos, te acuerdas? ¿Cuántos diputados en total son de la coalición? 373. ¿Cuál es la mayoría calificada? 344. Es decir, aplicando exactamente la fórmula que dice la ley electoral para asignar diputados plurinominales y senadores, se tienen 373 diputados de la coalición. Se tenían 85 senadores y después un senador del PRIAN se decide votar con la coalición, 86 senadores. ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? A ver si me ponen los artículos de la Constitución, el 39 constitucional. El 39 así, tal cual lo lees. Ahí está. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay países que para cambiar la Constitución tienen que nombrar un nuevo constituyente. En el caso de México, el constituyente está establecido por la propia Constitución, en 2 artículos particularmente, el 39 y el 135. El 39 viene desde los sentimientos de la nación de Morelos y dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué dice el 135? La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, este es un artículo de la Constitución, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional
lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿un golpe de Estado presidenta? ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer, es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. La democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte, o ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios, para empezar los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan. Entonces, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Entonces, yo supongo que ellos están provocando, a ver cuál es nuestra reacción. Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Gracias, presidenta. Mi segunda pregunta sería, ¿se está escalando el conflicto en el Medio Oriente entre Líbano e Israel? Me gustaría